Bienvenidos a todos. Agradecerte a ti la oportunidad y también agradecer a EHS Group SAC por permitirme compartir con ustedes esta noche este webinar relacionado a la gestión de riesgos bajo la norma ISO 31000 en su versión del año 2018. Esta noche principalmente haremos un análisis de los principales aspectos de esta norma y trataré a través de ejemplos de sensibilizarlos y concientizarlos sobre su versátil aplicación en el día, en el cotidiano. Sin embargo, consideremos que en procesos es sugerible cumplir con la metodología que se presenta en esta norma para que aseguremos su eficiencia y efectividad en las acciones que tomemos según ella. Bueno, empezamos. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Esta noche, con la brevedad de tiempo que disponemos, porque tenemos un tiempo limitado, estableceremos el objeto y el campo de aplicación de la norma, los principios que la rigen, el marco de referencia de la ISO 31000, el proceso de la gestión de riesgos y veremos un detalle de algunas normas complementarias a la familia de la ISO 31000. Tomemos nota que la gestión de riesgos es una materia muy extensa y su aplicación es crítica y necesaria, más aún en el actual contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en estos momentos la materialización de un riesgo. Recuerdo de una conferencia que justamente tuve la oportunidad de asistir vía web en febrero del año pasado y se mencionaban cuáles son los riesgos identificados por los principales risk managers a nivel mundial. Y citaban en un ranking que los riesgos biológicos se encontraban en el puesto 60 del ranking. Es evidente que esto estaba fuera del radar porque aun cuando en el año 2011 tuvimos también un brote de gripe que también se materializó como un riesgo biológico, fue contenido en ese entonces. Pero más adelante los risk managers a nivel mundial lo tuvieron fuera del radar. ¿Qué nos queda? Pues nos queda aprender de esta experiencia, aprender de lo que venimos atravesando, hacer una reflexión y tomar nota que hoy tenemos la oportunidad de hacer y aplicar los criterios de la gestión de riesgo no solo a nuestras organizaciones, sino también a nuestras vidas. Dicho esto, vamos a empezar con la información que deseo compartir con ustedes. He estimado conveniente hacer un breve recuento sobre la historia de lo que es la ISO. Como muchos de ustedes saben, la ISO es una institución que actualmente establece las normas a las que de manera voluntaria las organizaciones se acogen. Se establece la actualización de las normas a través de comités que se reúnen periódicamente y a manera iniciativa simplemente vamos a hacer hincapié en algunas fechas. Nos ubicamos en Londres en el año de 1946, disculpen que no se nota muy bien esas fechas, pero en Londres en el año de 1946 se lleva a cabo una reunión de 25 delegados que tenían la inquietud de discutir el futuro de la estandarización a nivel mundial, dando nacimiento en ese entonces a lo que hoy es la organización ISO y quedando establecidas 67 comités técnicos. En el año de 1987 se publica la primera norma estandarizada de calidad, que es la norma de mayor aplicación y que casi todos conocemos y en la que estamos sensibilizados, que es la ISO 9001. Para el año 2009 ve a la luz la primera versión de la ISO 31000, que básicamente era un conjunto de directrices sobre la gestión de riesgos. Y ya hacia el 2018 esta norma se actualiza y establece un estándar que ya nos proporciona los principios y directrices para la gestión de riesgos.
y se incorpora términos y definiciones que en breve vamos a desarrollar. Al igual que el resto de las normas ISO, es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente del sector, tamaño o actividad que se realice. Establecen disposiciones que ayudan al diseño, la implementación, la operación, el mantenimiento y la revisión de un sistema de gestión, basados ¿en qué? En la mejora continua. Esta versión del 2018 trae cambios que fundamentalmente se pueden evidenciar y se aplican en los rubros de alta dirección y liderazgo, los principios de la gestión de riesgos como un elemento clave para el diseño, la implementación, operación, mantenimiento y mejora de todos los sistemas de gestión. Integra los riesgos dentro del marco de referencia y es evidente que tiene un contenido más liviano, nos hace precisiones sobre la terminología para evitar que se tengan errores, ya sea en las traducciones o en las interpretaciones que se pudieran hacer. Igualmente, es importante tomar nota que esta norma, la ISO 31000, no es certificable para las organizaciones. ¿Por qué? Porque es una norma que nos da directrices, nos dice cómo debemos de gestionar el riesgo. La ISO 31000 sí es certificable para las personas. Si los participantes están interesados en ahondar en el estudio de esta norma, es posible capacitarse y certificarse. Hay muchas organizaciones que brindan capacitaciones sobre esta norma y el título, el respaldo que podemos obtener es estar certificados en la norma 31000 con un respaldo de Risk Manager. Bueno, dicho esto, vamos a ver el objeto y el campo de aplicación de la norma ISO 31000 y vamos a ver cuáles son las principales características de la norma. La norma 31000 es un conjunto de directrices, como ya se los mencioné, cuya principal orientación está a la gestión del riesgo y, como ya también les mencioné, es de aplicación a cualquier organización y a su contexto. Ya sea una organización pública, privada, con fines de lucro o no, puedo aplicar la norma de gestión de riesgos. Esta norma nos proporciona un enfoque común para gestionar cualquier tipo de riesgo, sin que sea específico a un sector o industria. Es decir, puedo aplicarlo a procesos de organizaciones o de empresas que prestan servicios o prestan el suministro de productos, de bienes finales, y podemos aplicarlo a cualquier etapa de las actividades que dentro de esas organizaciones se llevan a cabo. La norma ISO 31000 la puedo implementar en cualquier organización, en cualquier etapa, cuando la estoy fundando, cuando esta organización ya está en operaciones, y puede utilizarse a lo largo de toda la vida de la organización, porque como todos nosotros sabemos, los riesgos son perennes, los riesgos cambian, y esta norma nos va a ayudar a identificarlos y a tener una mejor toma de decisiones, ya sea a nivel operativo, a nivel de la alta dirección o a nivel de gestión de personal. Por eso, indicamos de que nos sirve para la gestión del riesgo, el enfoque es común para todo tipo de riesgo y su aplicación es a lo largo de toda la vida de la organización. Vamos a ver a continuación los principales términos que esta norma me especifica, que, como les mencioné anteriormente, han sido incorporadas en la versión de 2018. Muy importante, y doy por sentado que los que participamos en este webinar tenemos acceso o tienen una copia de la norma,
porque es importante que ustedes de manera privada le dediquen un tiempo al análisis y el entendimiento o un mayor entendimiento a fondo de esta norma. Y es sugerible hacerlo con mucha tranquilidad, hacer apuntes y si tenemos algún término que no entendemos, pues aquí estoy para hacer la aclaración. ¿Ok? El primer término que esta norma incorpora es el riesgo. Se la define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Los que implementamos la norma 45.000 u otras normas, de acuerdo al contexto y los objetivos, hay una acepción diferenciada sobre lo que es el riesgo. Pero para efectos de esta norma, entendamos que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que la organización se ha trazado. Es decir, qué cosa puede afectar, qué escenarios, qué eventos podrían afectar que los objetivos que yo me he trazado no los pueda alcanzar. También define qué cosa es la gestión del riesgo y se refiere a todas las actividades que yo implemento de manera coordinada para dirigir y controlar a la organización con relación a los riesgos que tengo presentes e identificados. También me define lo que son las partes interesadas, que vienen a ser las personas u organizaciones a las que me pueden afectar o verse afectada por una decisión o una actividad que yo vengo desarrollando. También me define qué cosa es la fuente de riesgo, que indica que es el elemento que por sí solo o en combinación con otros puede tener el potencial de generar riesgo. Otros términos que la norma me especifica es evento. ¿Y qué nos dice sobre un evento? Lo define como la ocurrencia o cambio de un conjunto en particular de circunstancias que pueden generarme riesgos. Recordemos que en una gestión por procesos, ya sea en la prestación de un bien y servicio, podemos tener eventos o ocurrencias que pueden afectar la normal gestión de ese proceso. Y es importante que yo los identifique, que vea cuál podría ser la consecuencia, que es el término que a continuación tenemos, cuál es el impacto que podría tener sobre mi proceso. También esta norma me define lo que es la consecuencia como el resultado de un evento que puede eventualmente afectar a mis objetivos. Se define también la probabilidad y indica que la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda y que suceda afectando mi proceso o afectando la posibilidad de la materialización de un riesgo. También nos define qué es el control, indicando de que los controles son las medidas que yo como organización mantengo o implemento para gestionar un riesgo. Estos términos nosotros los manejamos y es algo común como gestores de normas, como implementadores de normas, como gestores de los procesos en nuestras organizaciones y de los cuales nosotros somos administradores. Entonces, ya teniendo el concepto de lo que es la norma ISO 31000 y las características que he mencionado y los términos, he visto por conveniente compartir esta imagen donde podemos ver que la ISO 31000 nos brinda las bases para analizar el riesgo desde un punto de vista que se traduce en la afectación
de los objetivos que nos hemos trazado. Y como podemos ver, es transversal y puede aplicarse a un sinnúmero de normas. Yo, de manera enunciativa, estoy mencionando algunas normas, sin embargo, la gestión de riesgos a mí me da una base para implementar en casi todas las normas ISO. Estamos considerando la norma ISO, la 9001, la 14001, la 45001, que de manera aislada tiene objetivos circunscritos a determinados aspectos operativos de las organizaciones. ¿Ok? Y la ISO 22301, que versa sobre riesgos puros que pudieran afectar a la continuidad de negocio a nivel macro. Por ejemplo, recordemos que en la norma ISO 9001, en el apartado 6.2, se detalla ampliamente cómo deben establecerse los objetivos de calidad y cuáles deberían de ser las acciones para alcanzarlos. Y de ser el caso, considerar los cambios a implementar con la finalidad de alcanzar los objetivos. ¿Les suena? Esto es conocido justamente lo que también versa de lo que trata la ISO 31000. En la ISO 45000, también en el capítulo 6.2, versa sobre los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y cómo debemos de planificarlo para lograrlos. En la ISO 14001, que es sobre gestión ambiental, 6.2 nos refiere también cómo fijar nuestros objetivos y la planificación de cómo lograrlos. Como podemos ver, el capítulo 6.2 es transversal y concordante en la mayoría de las normas y también es concordante con la gestión de riesgos, entendiéndose y reiterado el significado del riesgo para esta norma, es decir, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos que yo me trazo. Y su aplicación es transversal a los aspectos que yo quiero cuidar. Calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, se aplica a seguridad de la información, a continuidad de negocio, a eficiencia energética, cualquier sistema de gestión basado en la norma ISO. Aquí he visto por conveniente hacerles un pequeño ejemplo sobre lo que es el riesgo, sobre lo que es un gestor de riesgos y cómo lo enfrentamos de acuerdo a cuatro perfiles de gestores de riesgos. En la imagen nosotros podemos ver un semáforo que está inclinado en una vía de circulación. Entonces, existen 4 grandes gestores de riesgos. Tenemos el escéptico. El escéptico que cree que el riesgo que puede afectar su objetivo nunca va a pasar. En la imagen podemos ver que el semáforo está inclinado y el objetivo de circular por esa vía es atravesar de un punto a otro pasando por ese semáforo. Entonces el escéptico hará el análisis de la situación y dirá, no me va a pasar nada. Es muy poco probable de que este semáforo se pueda caer y no toma acción sobre ese riesgo. Tenemos otro grupo de personas que son fatalistas y que dicen, no, se va a caer el semáforo, me va a afectar y voy a verme perjudicado. Pero no toma acción, no puede hacer nada, en su naturaleza no está a hacer nada. Tenemos también un perfil de gestor de riesgos que es un científico, que analiza y dice, vaya, tengo el semáforo, tengo riesgo eléctrico, por el ángulo puede caer, seguramente la fatiga del material va a materializar la caída del semáforo en un par de horas o en un par de días y esto va a afectar. Hace un excelente análisis, pero no toma acción sobre este riesgo. Sin embargo,
un gestor de riesgos puros analiza la situación, hace las consideraciones necesarias y toma acción. Si este riesgo involucra su proceso, pues tomará las medidas adecuadas. Como se trata de un riesgo que está afectando la circulación, considerará lo que es la circulación por esa vía. Si mi unidad de transporte debe de circular por esa vía. Si necesariamente tiene que circular por esa vía, pues dará las indicaciones necesarias al transportista para que tome las previsiones, evite la vía, se la dé. Adicionalmente a eso, dará informe a las autoridades, se preverá el aislar esa zona y procurará tomar acción sobre este riesgo. Me parece oportuno compartir este ejemplo con ustedes porque es importante que nosotros hagamos una reflexión interna e identifiquemos qué clase de gestor de riesgo soy. ¿Soy un escéptico? ¿Soy un fatalista? ¿Soy un científico o soy un gestor de riesgo puro? ¿Qué es lo que mi organización necesita? Pero lo más importante es que nosotros, una vez que identifiquemos un riesgo, veamos la manera de tomar acción sobre él. Bueno, dicho esto y habiendo compartido este pequeño ejemplo, que como les dije inicialmente, el objetivo es también no solo dar a conocer aspectos de la norma, sino sensibilizarlos, espero que ustedes hagan esta reflexión internamente. Y que no sea solo de aplicación a vuestras organizaciones, sino también a vuestra vida diaria. Ahora, lo que vamos a ver son los principios de la norma ISO 31000, recordando que el propósito de esta norma es la creación y protección del valor, como está especificada en la gráfica. ¿De qué manera? ¿Cómo creo y protejo el valor? A través de la mejora del desempeño y el fomento de la innovación, tratando de contribuir al logro de los objetivos que se ha trazado la organización. Más adelante vamos a tener una breve reflexión también sobre cómo es de que uno debe de determinar y trazar sus objetivos, ¿ok? Como podemos ver en la figura, tenemos los principios orientados a la gestión del riesgo para que sea eficaz y eficiente. Necesitamos hacer un recordatorio de la diferencia entre eficiencia y eficacia, que espero lo tengan en claro. Se puede escribir mucho, se puede debatir mucho sobre la diferencia, pero son conceptos que adicionalmente nosotros como gestores de riesgo debemos de tener en claro. Veamos. Tenemos 8 principios y en el sentido de las agujas del reloj empezaremos a analizarlas. Tenemos el principio de integrado. Esta es una norma que implica que tiene que formar parte, adherirse a todas las actividades, en lo posible, a todas las actividades y, ¿por qué no?, a todos los procesos de la organización. Es estructurada y exhaustiva. ¿Por qué? Porque necesitamos respetar un orden y rigurosidad que me va a permitir alcanzar los resultados y hacer las comparaciones y evidenciar si me permite cumplir con los objetivos que me he trazado. Esta norma también es adaptada. ¿Por qué? Porque tanto el marco de referencia y el proceso en sí de la gestión de riesgos se adaptan tanto a los contextos internos como externos de la organización y también a los objetivos que yo me trazo. Esta norma es inclusiva porque el éxito de la gestión de riesgos se basa en la consideración del conocimiento, expertise, puntos de vista y percepciones de las partes interesadas de mi organización. Yo tengo que considerar este aspecto porque tengo que involucrar
a la mayor parte a los mayores decisores y todo el personal que forma parte de mi organización. Esta norma es dinámica. ¿Por qué? Porque los riesgos surgen, los riesgos cambian, los riesgos se eliminan, desaparecen, de acuerdo al cambio del contexto, tanto interno o externo de la organización. Otro principio es la mejor información disponible. Recordemos que el gestor de riesgos trabaja sobre información histórica y actualizada y la gestiona de manera que a futuro pueda seguir cumpliendo con sus objetivos. La información tiene que ser oportuna, clara y disponible a todas las partes interesadas dentro de la organización. De nada me sirve tener información desactualizada que me la proporcionan después. La información debe de ser oportuna porque me puede afectar de manera positiva o negativa. Ojo, que una cosa es tener datos y otra cosa es tener información. Recordemos que los datos pueden ser números, nombres, pueden ser, son aislados, pero la información ya es cuando yo he tratado esos datos, le he dado un tratamiento, le he dado un análisis que a mí me aporta valor dentro de mis procesos. Otro principio de la mejora continua es un término ampliamente conocido y desarrollado por nosotros, que es la mejora continua, ¿ok? Que nos atañe a los procesos por el cual nosotros nos nutrimos de manera constante con el aprendizaje y las experiencias que tenemos dentro de nuestra organización. Recordemos que la mejora continua a nosotros nos permite analizar lo que hemos hecho, evaluar si ha sido efectivo, documentar que esa acción ha sido efectiva y trabajar sobre la mejora. Otro principio que he obviado es considerar los factores humanos y culturales, lo cual es crítico. Nosotros a nivel Latinoamérica, a nivel Perú, tenemos factores humanos y culturales distintos en las regiones, solo en Perú somos distintos en costa, sierra y selva, y si ya extrapolamos a lo que es Latinoamérica, también tenemos factores humanos y culturales distintos. ¿Ok? Como les mencioné anteriormente, visto lo que son los principios de la gestión de riesgos, reitero que me considero importante hacer hincapié en la esencia de la norma que me dice que el riesgo es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. ¿Pero qué son los objetivos? ¿Por qué los planteo? ¿Cómo determino mis objetivos? ¿Cuántos objetivos me establezco? ¿Quiénes van a estar a cargo de los objetivos? Cada uno de nosotros en nuestras organizaciones queremos identificar un punto del que partimos y a dónde queremos llegar. Ese a dónde queremos llegar es mi objetivo. Y tengo que trabajar en identificar las acciones que tengo que hacer para llegar a ese punto. De manera enunciativa, tenemos en la diapositiva que un objetivo tiene que ser específico. Por ejemplo, en el periodo junio-agosto del 2021 necesito incrementar las horas máquina de mi proceso tal. Tengo que ser específico. Un objetivo tiene que tener la capacidad de ser medible. Un objetivo debe de ser alcanzable. No puedo yo establecer un objetivo que viendo mis recursos, viendo mis procesos, viendo mi metodología, no lo voy a alcanzar. Eso es irreal. Mi objetivo tiene que ser relevante. ¿Qué significa que sea relevante?
¿Cómo va a impactar? Es importante y tiene que estar circunscrito a un tiempo. Como les dije, de junio a agosto, darle un tiempo, el año 2021, tres meses, 5 meses. Estas son características muy importantes que debemos de considerar al momento de establecer nuestros objetivos. Muchas veces uno se encuentra en la práctica, en la relación con las empresas, de que se han planteado objetivos que no cumplen con estos aspectos, con estas características. Entonces, alcanzarlos es un trabajo etéreo o que puede prolongarse en el tiempo, porque simplemente no se ha cumplido con alguno de estos aspectos. Se ha desarrollado hay mucha información sobre los objetivos, cuál es mi objetivo general, objetivos específicos. Lo importante es que en nuestras organizaciones hagamos estos análisis y determinemos de manera precisa y considerando estos 5 aspectos, cuáles son los objetivos que me voy a establecer. Cuando yo establezco mis objetivos, hay algunas consideraciones que debemos de tener. Se inician con un verbo infinitivo. Cuando yo los planteo, generalmente se desprenden de una pregunta que me hago y las variables. Generalmente yo me planteo objetivos generales y para llegar a ese objetivo general debo establecer también algunos objetivos específicos o parciales. Mi redacción debe ser clara y precisa. De nada me sirve establecer un objetivo que no va a ser entendible por parte del resto de miembros de mi organización, que no van a saber cómo alcanzarlos. Así que debe tener una redacción clara y precisa. Y debe de estructurarse estos objetivos en un tiempo determinado. Se tiene que establecer un periodo de tiempo donde yo me planteo alcanzar. Aparte de adscribir quiénes van a ser, qué área o quiénes van a ser los responsables y encargados de tratar de alcanzarlos, de gestionarlos y de velar porque la organización logre materializarlos. Haciendo ya este pequeño hincapié sobre lo que son los objetivos, porque está muy relacionado a la gestión de riesgos, vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas que les invito a que lo hagan a través del chat. Voy a hacer una revisión del contenido del chat, me va a tomar un poco de tiempo, pero si tienen alguna pregunta, en este momento les pido que lo pongan por el chat. A ver, se escucha, ruido vehicular. No entendí si es herramienta de otras normas o cómo se fusiona. Bueno, Karen Ponce nos pone esa aclaración. No entendí si es herramienta de otras normas o cómo se fusiona. La norma ISO 31000 es una norma de directrices, ¿ok? Me dice qué es lo que yo tengo que hacer para tener una eficiente gestión de riesgos. Entonces, el cómo hacer es aplicable al resto de normas de la familia de ISOs. Y como lo mencioné en una parte de la disertación, en el capítulo 6.2 de varias normas me establece cuáles son mis objetivos y cómo debo de gestionarlos. Y ahí es donde aplico los principios de esta norma de la ISO 31000. ¿A qué sectores se aplica esta norma? A todos los sectores. Yo aplico gestión de riesgos a sector público, a sector privado.
aplico gestión de riesgos a empresas cuya finalidad es generar renta a sus accionistas o una ONG. Puedo aplicar gestión de riesgos al proceso financiero, al proceso productivo, al proceso de gestión de personal. Es una norma que a mí me hace reflexionar, y si yo he identificado que en esos procesos tengo un riesgo, pues aplico la metodología de la 31000 a identificar esos riesgos y a gestionarlos. La ISO 31000 no es certificable para empresas, pero sí para personas, a las que llamamos risk managers. ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser certificada en esta norma? Esta es una pregunta muy interesante que nos plantea Alberto Villegas Llosa. Como lo mencioné anteriormente, sí, no es certificable para las empresas, pero sí para las personas. Quienes trabajamos en la implementación de las normas ISO ya estamos familiarizados con el tema de gestión de riesgos, ¿ok? ¿Qué requisitos debe tener una persona para ser certificado? Y el primer requisito es de que identifiques una institución que sea de tu confianza, que tú veas de que te va a aportar valor y que te va a dar, te va a compartir la información necesaria para que tú te sientas bien y respaldado con esa nueva información que vas a tener. Se lleva un curso dependiendo de la institución. Son mínimo 8 horas, o 36 o 48. Hay distintas instituciones que te dan esta capacitación, y luego de la capacitación, pues se da un examen y te otorga un certificado de que ya eres un risk manager. En el mercado hay muchas empresas, muchas organizaciones que se certifican, y lo importante es que evalúes el aporte, el respaldo que te va a dar esta certificación a tu perfil profesional, para que tomes la decisión en ahondar en este tema y tener ese respaldo. Lo importante es entender la norma, y lo importante es que nosotros apliquemos estos principios que la norma nos da en la implementación de las otras normas de calidad, medio ambiente, gestión energética, y también aplicarlas dentro de los procesos, dentro de nuestras organizaciones, donde nosotros tenemos poder de decisión, porque va a aportar enormemente. ¿Cómo se hace para certificarse en la ISO 31000? Ya lo mencioné: identificar la organización, dar seguramente un examen, y ellos te van a emitir la certificación. ¿Cómo afecta la incertidumbre en la gestión de riesgos? Lo voy a repetir. Por ejemplo, si yo soy una empresa que presto servicios tecnológicos, como la que en este momento estamos usando, que es una plataforma virtual, ¿ok? Imagínense que yo represento a la plataforma virtual por la cual nosotros en este momento nos estamos comunicando. Y mi objetivo como empresa es tener la mayor cantidad de usuarios. Mi objetivo como empresa es incrementar la cantidad de usuarios en la plataforma myownmeeting.net, haciendo un recordaris de lo que debe contener un objetivo. Es incrementar en 200% el número de usuarios de la plataforma myownmeeting.net durante el año 2011. Entonces, yo ya me fijo este objetivo, y si yo quiero hacer un análisis de riesgo basados en la norma 31000, pues yo veo, ok, ¿y cuál es la incertidumbre a la cual estoy expuesta? ¿Qué puede pasar en el camino de que yo voy a alcanzar este objetivo? Identifico mis riesgos. Tal vez esta plataforma, por el crecimiento que yo me he establecido,
necesito ampliar la capacidad de mi servidor. De repente tengo que hacer más lúdica la plataforma. Es posible que la competencia está sacando plataformas con mayores herramientas, con streaming, con mayor calidad, o que me permite tener una mayor audiencia de cientos de miles. Tengo que identificar todos esos aspectos que a mí pueden representar dificultades para alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Y de acuerdo a esta norma, yo tengo que ver qué acciones debo de tomar para que esa incertidumbre entre el punto actual y mi objetivo se vean minimizados. ¿Ok? La incertidumbre es totalmente distinta en los procesos. Cuando yo tengo un proceso controlado, por ejemplo, en el proceso de una manufactura, de una matriz, la incertidumbre que yo tengo porque una pieza sea distinta de otra al final del proceso es mínima, porque mi matriz está controlada, está calibrada, yo manejo la vida útil de mi matriz, yo sé cuándo le tengo que hacer mantenimiento. Entonces sé que la incertidumbre que me genera el saber que la pieza 1 va a ser distinta a la pieza 1000 es mínima, porque tengo un proceso controlado. Sin embargo, si mi proceso me implica procesos, actividades que no las tengo controladas, tengo mayor incertidumbre. Y por tanto, podría tener una mayor afectación de mis objetivos. Espero haber, Rommel, respondido satisfactoriamente tu pregunta. Si no, te invito a hacer un análisis de la norma más exhaustivo para poder, para que te pueda quedar más claro. A ver, Shirley menciona, los riesgos también tienen una clasificación, existen riesgos positivos y negativos. Shirley, esa respuesta te la voy a dar más adelante, justamente he considerado este aspecto, pero dame unos minutos y ahí te voy a responder, ¿sí? Jorge nos pregunta, ¿qué es el riesgo y qué es la gestión del riesgo? Ya que existe la gestión del riesgo en SST y la gestión de RD. No comprendo muy bien la pregunta, pero creo que en parte de los temas que ya acabo de tomar, que acabo de exponer, podrían responder a este tema. A ver, es una norma transversal a todas las normas. Yo la determino y te digo que es transversal porque su aplicación es transversal a las normas ISO. Yo hago gestión de riesgos cuando implemento las normas ISO, porque las normas ISO me establecen una metodología de qué es lo que yo tengo que hacer para llegar, por ejemplo, en el caso de calidad, para establecer mis objetivos de calidad y cómo tengo que alcanzarlos. Las normas de medio ambiente me establecen cómo tengo que yo tener un menor impacto, cómo controlar mis residuos, cómo tengo que, si tengo mi objetivo de tener el menor impacto ambiental, cómo tengo que definir y cómo llegar a ese punto. Eficiencia energética, seguridad de la información, todas estas normas versan sobre garantizar llegar a un punto donde este aspecto específico esté resguardado y logremos otro objetivo. Por eso es transversal a todas las normas ISO. Y ustedes van a analizar en las versiones ya actualizadas, se hace este hincapié respecto a lo que es la gestión de riesgos.
Buenas noches. Dos preguntas más y seguimos con la presentación. Buenas noches. El significado para usted entre eficiencia y eficacia, ¿nos podría compartir? Gracias. Bueno, eficiencia. La eficiencia se refiere a la adecuada combinación de recursos por la cual yo, con la menor cantidad de recursos, logro mi objetivo. Consideremos que nosotros no tenemos muchos recursos, ¿ok? Imagínense que yo quiero alcanzar una difusión a 1000 espectadores invirtiendo 500 soles en publicidad. Mi recurso limitado son 500 soles. Si yo logro con 500 soles o menos alcanzar una difusión a 1000 espectadores, he conseguido alcanzar mi objetivo de manera eficiente, porque estos recursos limitados, estas unidades monetarias limitadas que yo tenía, o menos, me han servido para llegar a difundir a la difusión a mil espectadores, a 1000 usuarios. Sin embargo, si yo quiero ver qué cosa, si yo quiero hacer hincapié en ser eficaz, es, ok, tengo que llegar a la difusión de 1000 espectadores y el tema de los recursos es un aspecto despreciable. Voy a hacer varias actividades, pero voy a tratar de alcanzar ese objetivo y voy a llegar a él, sea como fuere. He llegado al objetivo, ha sido efectivo, excelente, has logrado llegar a donde se te ordenó, ha sido efectivo. Eficiente, la eficiencia es a lo que nosotros debemos de apuntar, porque la eficiencia nos marca la mejor gestión de nuestros recursos para alcanzar nuestros objetivos. En algunas organizaciones se determina que el objetivo es ser efectivo. Bueno, pero en algunas organizaciones que estamos migrando al mejor uso de los recursos, a lo que son los residuos ceros, a tener un menor impacto ambiental, un menor impacto en las personas, en el medio ambiente, en otros aspectos, apuntamos a la eficiencia, ¿ok? También hay mucha literatura, hay muchos ejemplos, hay libros que versan sobre la eficiencia y la eficacia, y los invito a que investiguen y que puedan tener bien en claro la diferencia entre estos dos aspectos, estos dos términos, ¿ok? Y la última pregunta, ya me voy al último. Los riesgos solo se enfocan en una sede. Esto también va a ser parte del desarrollo que vamos a hacer más adelante. No necesariamente se enfocan en una sede. La gestión de riesgos, como les he mencionado, abarca todas las actividades, abarca todos los aspectos de una organización, independientemente de que sea multinacional, de que solo se ubique en una ciudad o se ubique en varias ciudades, que tenga un solo local o tenga muchos locales, tenga un empleado, 50, 100 empleados. La gestión de riesgos va a depender de la identificación que más adelante vamos a desarrollar y que pudiera afectar a tus objetivos, cómo alcanzas los objetivos. El gestor de riesgos tiene que tener una formación, tiene que tener una experiencia, tiene que recoger la información de todas las partes interesadas para que un aspecto como es las sedes de una organización o una empresa no sea algo dejado de lado, porque la gestión de riesgos es independiente
abarca toda la organización y es importante que sea considerada de ser necesario en todas las sedes. De repente, alguna sede, alguna oficina está al margen de ese riesgo, de algún riesgo que he identificado. Te pongo un pequeño ejemplo. Yo tengo una oficina administrativa y tengo una planta. Definitivamente, en el tema de gestión de riesgos, los riesgos de trabajos en altura o trabajos en caliente o trabajos de alto riesgo van a estar focalizados en mi planta, más no en mi oficina administrativa o mi oficina comercial. Puede darse ese caso, ¿ok? Entonces, ahí sí aplicaría de que los riesgos sí están dispersos o están ubicados respecto a la naturaleza de mis sedes y mi distribución geográfica. Pero este tema lo vamos a tratar en un momento más, que ya empezamos a entrar a la esencia de esta disertación, ¿ok? Seguimos. Muy bien. ¿Qué es el marco de referencia para la norma ISO 31000? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del marco de referencia de la gestión de riesgos es asistir a nuestra organización en integrar esta gestión de riesgos en todas sus actividades y funciones significativas. Significativas. La eficacia de la gestión del riesgo va a depender de la integración que la alta dirección disponga, incluyendo la toma de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué implica? Que la gestión de riesgos tiene que estar difundida, tiene que estar concientizada y tiene que estar disponible a todas las partes interesadas. Gerentes, operativos, administrativos, proveedores, autoridades municipales. También los invito a que recordemos qué cosa el concepto de una parte interesada. Son todos aquellos que influyen o pueden verse influidos por las actividades que yo desarrollo en mi organización. El desarrollo de marco de referencia según la norma 31000 implica, como podemos ver en esta diapositiva, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora e integración de la gestión del riesgo a lo largo de toda la operatividad en la organización. Como podemos ver en la imagen al lado derecho, tenemos el liderazgo y compromiso. No podemos hacer nada si por parte de la alta dirección no se integra, no se dispone que se integre la gestión de riesgos a lo largo de nuestras operaciones, a lo largo de nuestros procesos. ¿Cómo se hace esto? Pues como todos conocemos, a través de una publicación, una declaración suscrita por la alta dirección, una política. Todos conocemos las políticas que se publican cuando tenemos la implementación de la 9001, de la norma 9001, la 45000, la 14000. Esa política debe estar acompañada de un plan o una línea de acción para la gestión de los riesgos, y es importante que la alta dirección destine los recursos necesarios para implementar esta metodología. Es importante que se asigne y se delegue autoridad, responsabilidad y la obligación de que esta persona que tiene autoridad y responsabilidad rinda cuentas de sus acciones a los niveles que la organización requiere. ¿Qué implica esto? Empoderar, delegar esa responsabilidad a quienes en cada proceso tienen que tomar decisiones de acuerdo a los riesgos que se presentan.
Ahora vamos a hacer un mayor detalle de lo que es la integración de la gestión del riesgo. Nosotros necesitamos comprender la estructura de nuestra organización y el contexto en el que nos encontramos para integrar la gestión de riesgos. No es lo mismo una empresa pequeña con 5 empleados o con 100 empleados. El factor humano es importante. Como les mencioné hace unos momentos, el contexto de una organización no es la misma si somos una empresa ubicada en Lima, si somos una empresa o una organización ubicada en Iquitos, en Santiago de Chile o en Ciudad del Cabo. El contexto no es el mismo. No es lo mismo una empresa manufacturera que nos entrega un producto físicamente o una empresa que me provee de una solución tecnológica o me brinda algún tipo de servicio. No es lo mismo una empresa que cuenta con una infraestructura propia o una que terceriza la infraestructura con otra empresa. De esto tenemos muchísimos ejemplos. Ya muchas empresas ya no tienen almacenes propios. Tenemos muchos centros logísticos en Lima a quienes tercerizamos la actividad de distribución. Y ya las organizaciones ya no tienen que destinar recursos y espacios de su infraestructura al tema logístico. Ya hay empresas que me dan ese servicio de manera más eficiente, pero tiene un costo. Y también me representa otros riesgos. ¿Qué tal si mi centro de distribución que está en Lurín se ha visto afectado por el paro de transportistas de la semana antepasada o el paro que se vivió hace unos meses? ¿Cómo me ha afectado a mí? Los contextos son distintos. Entonces, la gestión de riesgos tiene que integrarse a ese análisis que yo hago en mi organización. La gestión de riesgos tiene que diseñarse de acuerdo al perfil de la organización y del contexto que hace un momento les he mencionado. Tiene que considerar en el diseño los factores sociales, los factores culturales, los factores políticos. Nosotros en este momento estamos viviendo un momento político muy delicado, con polarizaciones que no se habían visto en años. Estamos viviendo una incertidumbre por aspectos legales que también tenemos que saber dimensionar, saber accionar. Hace 4 semanas estábamos en aislamiento obligatorio que muchas empresas no habían planificado, no lo habían considerado y se suspendieron muchas actividades. ¿Por qué? Por disposiciones legales, disposiciones reglamentarias. Hay que diseñar nuestra gestión de riesgos también considerando aspectos financieros, considerando aspectos tecnológicos, aspectos económicos, aspectos ambientales, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional o a nivel local. Estamos viviendo en estos momentos el cambio de los niveles de riesgo en una ciudad y en distintas regiones. Aquí quiero hacer también un acápite importante, ¿ok? Un aspecto tecnológico es en este momento crítico porque hasta el año pasado el 90% de las organizaciones se gestionaban mediante el registro manual, el registro en papel de nuestras actividades. Y ya muchos de los profesionales que veíamos venir los riesgos, ya estábamos induciendo a las empresas a dar un pequeño salto, a la digitalización de los procesos, a la digitalización de los registros, a la digitalización de procedimientos y
de ese salto podemos irnos a la automatización. Recordemos que el año pasado la gestión documentaria se vio afectada porque el papel, el registro en papel de nuestras actividades, la toma de tiempos, la toma de pedidos, utilizando el medio escrito constituía un riesgo. Entonces ese ha sido un aspecto crítico que inclusive a la fecha muchas empresas no logran superar, porque hay que dar el salto tecnológico, hay que dar el salto a la digitalización y después a la automatización tanto de registros como de procesos. Bueno, otro aspecto importante en lo que es el diseño de la gestión de riesgos a cada organización es considerar también lo que se declara públicamente y que ya muchas organizaciones felizmente la han adoptado, que es la visión, la misión y los valores de la empresa. Cuáles son los términos de gobernanza de la organización, la estructura de la organización, los roles, cómo hago el rendimiento de cuentas. Importante, cuáles son las estrategias y los objetivos trazados, cuáles son las políticas que se establecen en la organización, las normas a las cuales la organización se ha acogido. Si yo ya tengo implementado un sistema de gestión de calidad, de repente a la empresa ya el sistema de gestión de calidad ya le ha quedado pequeño y ya necesita implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión en medio ambiente, porque de repente necesita certificarse para tener un puntaje adecuado en lo que es licitaciones, o implementar la norma antisoborno, que ojo, es una obligación, no son con fines de certificación, sino es una obligación, etcétera. O sea, hay que ver cuáles son las normas a las que también voluntariamente se quiere acoger la organización. También hay que considerar la capacidad que tenemos en términos de recursos y conocimientos de no solo la capacidad financiera de la empresa, sino del recurso humano con el que contamos. Es sensibilizado, yo le estoy enseñando a mi personal a trabajar basado en un enfoque de riesgos, me he tomado el tiempo de difundir esta metodología, le estoy compartiendo con el personal, con mis jefes operativos. Es importante considerar esto. Y también cómo gestionamos la data, la información. Tengo backups, tengo mis registros, respeto que mis registros de seguridad y salud en el trabajo los guardo 5 años, los guardo 10 años, mis registros contables, estoy respetando la norma de acuerdo a las normas internacionales contables, muchísimos aspectos. Reitero, un gestor de riesgos tiene que tener una mente muy amplia para tener la capacidad de acercarse a cada área de la empresa y con la ayuda de esa parte interesada, identificar adecuadamente los riesgos a los que se puede estar expuesto. ¿Okay? ¿Cómo es que se efectúa la implementación de la gestión de riesgos? Se tiene que desarrollar un plan, se tiene que incluir plazos y recursos, determinando dónde, cuándo y quién va a tomar las decisiones en las distintas áreas de la organización, o quién va a tener el contacto con las partes interesadas fuera de la organización. Y establecer que si es necesario, pues se tiene que hacer la modificación de algunos procesos si es que la implementación de gestión de riesgos lo amerita. Y es muy importante lo siguiente: debemos asegurarnos que estas disposiciones, esta instrucción de que vamos a implementar la gestión de riesgos,
sea clara y precisa y sea comprensible a todas las partes interesadas, porque es importante que todas las partes interesadas, tanto al interior como al exterior de la organización, las pongan en práctica. Veamos qué es la valoración, ¿ok? Para hacer la valoración del marco de referencia en lo que es la gestión del riesgo, debemos de medir periódicamente el desempeño y determinar si lo que hemos implementado permanece idóneo, si apoya en los objetivos de la organización o si tengo que hacer algún cambio. De repente yo implemento la gestión de riesgos en áreas que no son sensibles, en áreas de que su impacto no es mayor en la organización y he dejado de lado otras áreas, ¿ok? Eso lo tengo que evaluar y valorar. Y por último, como ustedes pueden ver, entramos en el tema conocido por todos nosotros, que es la mejora continua, ¿ok? Realizamos el seguimiento continuo de la gestión de riesgos y observamos los cambios externos e internos a nuestra organización. Es importante que cuando hacemos este análisis de la mejora continua, identificamos las brechas y oportunidades de mejora y desarrollamos un plan de cómo lo vamos a implementar para fortalecer la oportuna gestión de riesgos. Ya estamos entrando más al corazón de la norma. En la norma, el capítulo 6 se refiere a lo que es el proceso en sí de la gestión de riesgos, el proceso per se. Como podemos ver en la gráfica, el proceso de la gestión de riesgos es una aplicación sistemática y coordinada de varias actividades. Por eso están enmarcadas en un círculo. Quiere decir que todas ellas se tienen que llevar a cabo de manera sistemática y coordinada. ¿Qué implica? Implica la aplicación sistemática de políticas, de procedimientos, de prácticas, las actividades de comunicación y consulta, establecer el contexto y evaluación, establecer el tratamiento del riesgo, la revisión y registro del informe de riesgo. Vamos a detallar cada uno de estos aspectos. ¿Ok? Primero, déjenme bajar en mis diapositivas. Ahí está. A ver. Veamos lo que es la comunicación y consulta. Como vemos en la diapositiva, el propósito de la comunicación y consulta, de acuerdo a la norma, es asistir a las partes interesadas a comprender el riesgo. Tengo que comunicar. El mensaje que yo envío tiene que ser correctamente decodificado. No es lo mismo lo que yo comunico a lo que me entienden, ¿ok? Y eso mismo se está llevando a cabo en este momento. La organización tiene que tener especial énfasis en que la comunicación tiene que ser entendible, ¿ok? Y que tiene que ser difundida a las partes interesadas dentro de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de esta norma, los criterios que se tomarán para las decisiones, para las implementaciones, tienen que estar alineadas con las partes interesadas. La comunicación lo que busca es asegurar la toma de conciencia y la comprensión de lo que es el riesgo. Entender que el riesgo es la incertidumbre y afectación del logro de los objetivos. Y se busca obtener una retroalimentación e información de parte de las partes interesadas.
Se necesita, es requisito que la decisión esté basada, las decisiones que tomemos estén basadas en el intercambio de información, de hechos conocidos, de hechos investigados y teniendo en cuenta la confidencialidad, si es que fuera necesario, así como el derecho de la privacidad de alguna parte interesada. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo una comunicación efectiva y está correctamente difundida? Lo que yo logro es convocar a las diferentes áreas que tienen experiencia en mi organización y que me aportan con la información para la correcta gestión de riesgos. Aseguro que son considerados los distintos puntos de vista de las partes interesadas y adecuadas a la gestión de riesgos. Yo tengo gestores financieros, tengo gestores operativos, tengo gestores administrativos dentro de mi organización y cada uno de ellos, de acuerdo a su perfil, a su formación y a su función, me aporta información distinta. Información que yo la tengo que tomar en cuenta para que mi gestión de riesgos sea la más adecuada. Y como estoy tomando en consideración toda esa información y todas esas partes interesadas, ellos van a sentirse comprometidos en apoyar, en también difundir y tomar conciencia sobre la gestión de riesgos, porque se sienten considerados. Ok, han tomado en consideración mis puntos de vista, han tomado en consideración mis aportes, mi información. Y comprometo de esta manera a las personas o partes interesadas y que podrían verse afectadas por la gestión de riesgos o, en su caso, por la no inclusión de ellos en la gestión de riesgos. Veamos el alcance, el contexto y los criterios. ¿Cómo yo defino el alcance? Yo tengo que definir dentro de mi organización qué actividades van a estar consideradas en la gestión de riesgos. ¿Ok? En una organización cuyo objetivo es, por ejemplo, el suministro de productos de limpieza. ¿Ok? El objetivo es llegar a tiempo con mis productos a mis clientes, ya sea a nivel nacional o internacional. Entonces, dentro de lo que es la gestión de riesgos, yo tengo que definir el alcance que voy a tener. Mi proceso de gestión de riesgos va a abarcar dentro de mi mapa de procesos la parte operativa, mis procesos de apoyo, mis procesos de selección de personal, o se va a enfocar en el proceso productivo. No sé si alguno de ustedes recuerda que en plena pandemia, y justamente a propósito de este ejemplo, POET tuvimos un problema de todo un lote de desinfectante de una marca conocida que salió a la luz de que era un producto defectuoso y que lejos de ser un producto que contribuye con la desinfección, podría producir y desencadenar también problemas respiratorios. ¿Ok? Ahí ha habido todo un tema de pérdida de mercado, pérdida de productos, se han tenido que implementar actividades para la logística inversa de retorno de producto. Entonces, yo tengo que definir mi alcance. Seguramente, dentro del proceso productivo de esa línea de desinfectantes, alguien descuidó pues toma de temperatura o el tiempo que el producto está en determinado contenedor, ha cambiado un aspecto crítico que ha permitido que ese producto que era desinfectante contuviera una bacteria resistente y que fue distribuida a nivel nacional
y causó el daño que ha causado a esta empresa. ¿Ok? Entonces yo tengo que definir claramente mi alcance. De repente, no es crítico en ese momento para esta empresa, en ese momento no ha sido crítico el quedarse sin suministro de etiquetas para el mercado indio. Porque no necesito, la verdad en este momento, no, mi suministro, mi evaluación de proveedores, de suministro de etiquetas, no tengo un proveedor a uno controlado, no es un riesgo crítico en este momento. Ok, defino mi alcance, defino dónde es que voy a implementar la gestión de riesgos. Establezco los resultados, establezco el tiempo, la ubicación. Hace un momento me hicieron una pregunta si la gestión de riesgo se aplica por sedes. Y justamente en la definición del alcance yo lo identifico, ¿no? Y les reitero el ejemplo. Si yo tengo una sede operativa y tengo una sede administrativa, definitivamente mi gestión de riesgos en seguridad y salud en el trabajo, por trabajos en altura, trabajos en caliente o trabajos de alto riesgo, se va a centrar en mi planta operativa o en mi sede operativa. Y mi sede administrativa va a tener una gestión de riesgos con menor incertidumbre que mi planta productiva. ¿Ok? Tenemos que definir las herramientas con las que voy a contar, las técnicas que voy a implementar, los recursos que voy a disponer, las responsabilidades que voy a establecer, qué registros voy a manejar, qué proyectos voy a implementar, qué procesos y qué actividades voy a incluir dentro de la gestión de riesgos. ¿Ok? Tengo que establecer el contexto externo e interno de mi organización, en los que opera mi empresa, mi organización. Contexto interno, todo lo que está dentro de mi alcance y las decisiones que yo tomo, las tomo y se implementan inmediatamente. Pero hay contextos externos que escapan a nuestro manejo. Ejemplo, recientemente, la huelga agraria, la huelga en la que todas las empresas agroexportadoras se han visto afectadas por un suceso externo que no han podido manejar y ya es evidente las consecuencias que se han materializado y que inclusive a la fecha se tienen que gestionar porque no hay un marco legal definido para lo que es el sector exportador y el adecuado marco legal para los trabajadores de ese sector. También tengo que definir mis criterios de riesgo, precisar la cantidad y el tipo de riesgo que puedo o estoy dispuesto a tomar en relación a los objetivos. Y a esto comparto con ustedes un concepto que hace poco tuve la oportunidad de conocer y que más adelante se los voy a compartir, que es el apetito del riesgo. Los gestores de riesgo del sector financiero tienen este concepto claro y lo trabajan a diario, el apetito al riesgo. Hasta dónde yo estoy dispuesto a correr riesgos esperando un retorno. Acuérdense de que a mayor riesgo, mayor retorno en lo que son aspectos financieros. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya me está ganando el tiempo y yo me imagino que más adelante vamos a tener preguntas sobre lo que estamos desarrollando. Bueno, visto el tema del alcance y el contexto y los criterios, vamos a ver el proceso de la evaluación del riesgo. Como vemos, en el proceso de la evaluación del riesgo tenemos 3 actividades marcadas, que es la primera, la identificación del riesgo,
el análisis del riesgo per se y la valoración del riesgo. Vamos a ver este proceso. ¿Qué implica la identificación del riesgo? El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden o ayudar o impedir el lograr nuestros objetivos. Reitero, ¿qué riesgos a mí me pueden ayudar o me pueden impedir lograr mis objetivos? Para la identificación de los riesgos es importante contar con información. La información cuesta, la información idónea cuesta. Y esta información tiene que ser apropiada y actualizada. ¿Qué considero yo? ¿Cuáles son los principales aspectos que yo debo de tomar en cuenta para identificar un riesgo? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los eventos que se me pueden presentar? ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades? ¿Cuáles son mis vulnerabilidades y las capacidades que yo tengo dentro de mis procesos? ¿Cuáles son los cambios a los contextos tanto externos o internos? ¿Cuál es la naturaleza de mis activos y los recursos que yo dispongo? ¿Cuáles serían las consecuencias y los impactos de estos riesgos en mis objetivos? ¿Qué limitaciones tengo yo al conocimiento y la confiabilidad de la información? Y los factores relacionados al tiempo. Y por supuesto que es muy importante considerar los sesgos y los supuestos y creencias que pueden tener las personas involucradas. Esto también es muy importante. Un gestor de riesgos debe ser una persona muy abierta a recibir información y puntos de vista de los profesionales que lo rodean. Un estadista se va a regir por números. Un operativo se va a regir por seguir las pautas de su proceso. Un financiero también se va a regir por los aspectos críticos de ese financiero. Un gestor de riesgos idóneo tiene que poner de lado sus sesgos, sus supuestos y sus prejuicios y evaluar toda la información de manera objetiva para una correcta identificación de todos los aspectos que hace un momento les he mencionado. La organización debe de identificar estos riesgos, sus fuentes y si los tiene bajo control o no. Y también deberíamos de considerar más de un resultado que puede significar la variación de nuestros objetivos con consecuencias ya sea tangibles o intangibles. Por ejemplo, una consecuencia tangible es que tengo una planta en Chosica y en época de lluvias se me viene un huaico y me afecta la planta. Y una consecuencia intangible que en este momento tenemos es de que tenemos restricción en los horarios de comercialización de productos. Si alguna empresa tenía su top de ventas los días domingos, pues en estos momentos, por una norma legal que es un intangible, se está viendo afectada. Como ustedes pueden ver, el tema de gestión de riesgos es muy amplio, es de acuerdo a cada sector, es distinto. Y un gestor tiene que tener esa capacidad de abstracción para analizar. Reitero, poniendo de lado sus creencias, sus prejuicios, inclusive su formación profesional, porque uno tiene que estar abierto, tiene que pensar, como se dice, fuera de la caja. Posterior a la identificación de los riesgos, de los principales riesgos que me pueden afectar, hago el análisis. ¿Qué implica este análisis de riesgo? Como podemos ver en la diapositiva, yo tengo que comprender la naturaleza del riesgo y sus características. ¿Cómo? Considerando factores como la probabilidad de consecuencias, la naturaleza y complejidad
del riesgo, el tiempo y la volatilidad, así como la eficacia de los controles que yo puedo implementar. ¿Ok? Esto es, hecho este análisis, yo procedo a hacer la valoración del riesgo. ¿Y qué pasa? Yo valoro el riesgo, que es un recuento de la identificación y el análisis, y veo cómo voy a apoyar las decisiones que voy a tomar. Implica esto que tengo que comparar los resultados de mi análisis y determino si yo tengo que tomar una acción adicional. ¿Qué acción adicional yo puedo tomar? De acuerdo a mi identificación de riesgo, puedo no hacer nada, ¿no? Este riesgo está controlado y yo no necesito hacer nada. O puedo determinar que tengo que tomar opciones para tratar el riesgo. De repente llego a la conclusión de que debo de hacer un análisis más profundo de este riesgo porque no tengo la información adecuada que a mí me permita tomar una decisión final. Puedo decidir de que los controles que tengo implementados hasta el momento son los más idóneos y no necesito mayor cambio, o puedo llegar a la conclusión de que tengo que reconsiderar mis objetivos, porque por alguna razón o van a variar en su magnitud, en el tiempo en alcanzarlos, o de repente van a ser inalcanzables. ¿Ok? Entonces, hecho esta valoración, yo voy a establecer una pequeña matriz. Las matrices de riesgo ya es conocida por todos nosotros, donde establezco mi tabla en la que tengo mi probabilidad por impacto y le pongo un color a ciertos sectores donde mi probabilidad de impacto está dentro de los rangos manejables por la organización. Determino otro color que generalmente es amarillo o anaranjado dentro de mis rangos que tengo manejo, y un color rojo u otro color que a mí me determina que ya estoy en un área de alto riesgo. Y aquí voy a retomar el concepto de apetito del riesgo. ¿Qué es el apetito del riesgo? El apetito del riesgo es esa área en la que yo identifico que mi empresa puede manejarse y va a tener una mayor oportunidad de conseguir sus objetivos. Pueden ser objetivos financieros, pueden ser objetivos de niveles de producción, pueden ser objetivos de abarcar mercado. Entonces, espero que logren distinguir estas dos líneas que están atravesando mi cuadro de gestión de riesgos, donde lo que yo he querido decir es de que en ese sector la empresa está dispuesta a gestionar sus riesgos. Los que yo he identificado, estoy dispuesta a manejarme dentro del cuadrante que me aparecen el 2 y el 3, porque es un cuadrante que para mí me da mayor retorno financiero, me permite trabajar 24 horas en mi planta, me permite alcanzar mis niveles de producción. Por encima de este sector que está identificado, tengo mucho riesgo y no me voy a manejar. Por encima de este sector, yo voy a tomar medidas correctivas. Y por debajo de este sector, tampoco me puedo manejar porque me puede significar que estoy destinando recursos, muchos recursos, pero no estoy obteniendo el retorno esperado. También el tema del apetito del riesgo es un tema muy amplio y muy apasionante que los invito a que lo investiguen, lo googleen y obtengan información, consulta a través de libros. No es un término que esté muy desarrollado en la norma, pero como nosotros estamos sensibilizados con la mejora continua, pues tenemos que mejorar nuestros conocimientos y entrar a detalle sobre lo que es el apetito del riesgo. El apetito del riesgo de instituciones financieras es constante y es mayor.
Acuérdense, mayor tasa de interés, mayor retorno, pero el apetito del riesgo es mayor porque están expuestos, tienen una llegada a sectores que representan mayor riesgo. Sin embargo, el apetito del riesgo de las personas que ponen sus recursos en una cuenta de ahorros es mínimo y el retorno también es mínimo. ¿Ok? Los invito a que investiguen sobre ese tema. Pasamos a la siguiente diapositiva, que una vez, que no es más que ya entrar al detalle, que una vez que yo ya he hecho el análisis de mis riesgos, ya he hecho la valoración y ya he hecho una toma de decisiones, digo, ¿qué hago? ¿Qué tratamiento aplico a mis riesgos? Bueno, tenemos varias decisiones que podemos tomar dentro del tratamiento del riesgo. Yo tengo que planificar cómo voy a implementar este tratamiento de los riesgos, evalúo la eficacia de este tratamiento y decido si el riesgo residual que después de la evaluación de mi riesgo me sale, es aceptable o no. Si es aceptable, mantengo esa planificación y metodología. Si no es aceptable, pues tengo que buscar otros tratamientos adecuados. Los que manejamos la norma ISO 45000, manejamos estas tablas de tratamiento de riesgo asociado al IPER. Acuérdense de que el IPER representan los principales riesgos a los que está expuesto a los trabajadores y ahí implementamos nuestras medidas de control y se tiene que hacer una valoración del riesgo residual. Ese es el mejor ejemplo de lo que es el tratamiento del riesgo y medir lo que es el riesgo residual y ver si está dentro del rango aceptable o no. Esa metodología también es aplicable a otros riesgos y el gestor de riesgo tiene que ver la manera de implementar una tabla que sea amigable y dinámica y que te presente la opción de efectuar la planificación, la evaluación y la decisión de qué hago con el riesgo de manera dinámica. ¿Qué opciones de tratamiento del riesgo tengo? ¿Ok? La primera opción que tengo es evitar el riesgo, decidiendo iniciar o no o continuar con la actividad que me genere el riesgo. Si yo tengo una caldera que representa mucho riesgo para mis trabajadores y digo, no, demasiado riesgo, elimino la caldera, tercerizo con otra empresa el proceso que tenía con la otra caldera. Esa ha sido la eliminación del riesgo. ¿Lo puedo hacer? Tengo que hacer la evaluación financiera de esa decisión. Lo que también puedo hacer es aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Vaya, en estos momentos el sector de servicios, el sector de suministro de computadoras, estamos en un tema de home office, está en boga, la demanda por equipos no está siendo satisfecha, entonces agarro y digo, yo que soy importador directo de equipos electrónicos, agarro y coloco el mega pedido, ¿ok? Porque tengo una expectativa, digo, voy a correr más riesgo, voy a incrementar mis pedidos, voy a tener mayor exposición financiera, voy a tener que ajustar el lápiz, de repente mejorar márgenes, voy a tener que implementar un nuevo sistema de distribución, voy a aumentar mi riesgo, voy a aumentar mis pedidos y voy a tratar de abarcar el mercado. Entonces ahí estoy aumentando mi riesgo. Otra opción que puedo hacer es eliminar la fuente del riesgo. Puedo modificar la probabilidad y puedo modificar las consecuencias. La modificación de la probabilidad y la modificación de las consecuencias están relacionadas directamente a cuán profundo es mi nivel en el manejo de mi proceso. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que en un proceso yo tenga más productos no conformes? ¿Cuál es la probabilidad que durante este proceso yo tenga fugas de producto, tenga fuga de gasolina, fuga de aceite?
¿Cuál es la probabilidad que durante este proceso yo tenga mayor o menor consumo de energía? Tengo que manejar mi proceso. Si yo quiero modificar probabilidad y consecuencias, debo de tener identificada al detalle, de manera muy puntillosa, mis procesos. Y esa es la única manera de que yo soy competente y estoy en potestad de modificar la probabilidad y consecuencias. Otra decisión que puedo tomar es compartir el riesgo. Soy una empresa constructora, contratista, tengo la opción de participar en una licitación, pero mucho riesgo para mí. Hago un consorcio, me asocio con otra empresa y vamos en porcentajes iguales o en porcentajes diferenciados sobre la obra. Estoy compartiendo el riesgo, pero también los beneficios de esta obra con otra empresa. O si no, agarro y digo, vaya, voy a importar varios equipos desde Medio Oriente. Contrato a la empresa de seguros que me va a permitir asegurar mi mercadería. Estoy compartiendo el riesgo de afectación de la mercadería desde el punto de origen al punto de destino con una empresa de seguros que es especialista en manejarme esa incertidumbre. Y la última opción, que es la menos recomendable, es la de retener el riesgo. ¿Qué significa retener el riesgo? Perdón. Retener el riesgo es que yo asumo ese riesgo. No lo delego, no lo elimino, no lo modifico, no lo comparto, asumo ese riesgo. Solo debo de tomar esa decisión cuando tengo toda la información disponible y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de no hacer nada, de no transferir el riesgo. Algunas veces las empresas, hemos visto casos de empresas que toman esta decisión de retener el riesgo. No se tomó el SCTR de un trabajador, no tomé el seguro de importación para importar mi mercadería, no cambié oportunamente un equipo. Generalmente esas decisiones conducen a la materialización de riesgos con un impacto importante en las organizaciones. Por eso es importante que el gestor de riesgos tenga esa capacidad de identificar los impactos que podemos tener para que la retención del riesgo, si es que se hace, esté correctamente documentada y dé a las partes interesadas la información oportuna de cuál es el riesgo de retener. Y se tiene que justificar por qué. Entonces, dicho esto y dicho las opciones que tenemos para el tratamiento de riesgo, nosotros tenemos la información, tenemos todas estas opciones y tomamos una decisión. Posteriormente, cuando ya hemos tomado esta decisión, tenemos que hacer un seguimiento y revisión de la gestión del riesgo. Tenemos que asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño de nuestra gestión de riesgos, de cómo lo implementamos y los resultados que tenemos a este proceso. Y hacemos un registro e informe. De esta manera cumplimos, voy a regresar a esta diapositiva, cumplimos con este proceso de la gestión del riesgo. ¿Ok? Donde tengo, es una representación bien sencilla, pero como ustedes pueden ver, son muchísimas actividades y que se tienen que llevar a cabo de manera continua. ¿Qué pasa? Con todo este conocimiento que tenemos, es reiterativo y como se viene haciendo en otras capacitaciones que están a cargo de EHSQ y que están asociadas a los sistemas de gestión, es reiterativo el círculo de la mejora continua. Planifico mis actividades, las implemento y las hago, verifico su efectividad, actúo y
regreso al círculo. Después de haber tenido esta sensibilización, el objetivo es que ustedes puedan tener un mapa mental donde puedan identificar cuáles son los riesgos a los cuales sus organizaciones pueden estar expuestas. Hubo una pregunta que me decían, ¿hay riesgos internos, hay riesgos externos? Este gráfico lo conseguí de una publicación de March y me pareció ideal. ¿Ok? Para quienes lo deseen, va a estar disponible en la diapositiva y como pueden ver, engloba y hace una diferenciación en lo que son los riesgos externos, riesgos internos, a su vez a lo que serían los riesgos estratégicos, riesgos operacionales, los riesgos puros, que generalmente son los que nosotros transferimos a las empresas de seguros, porque no es nuestro negocio gestionarlos, está fuera de nuestro alcance gestionarlos, y los riesgos financieros. Es importante que nosotros identifiquemos en nuestras organizaciones nuestros riesgos, establezcamos la prioridad, la prelación de ellos y qué tratamiento les vamos a dar. Me pareció esta imagen muy importante y como alguna vez lo dije, de nada sirve el conocimiento si no se comparte, ¿ok? Esto está disponible a ustedes a través de la plataforma de EHSQ y traten de aprovecharlo y traten de identificar en sus organizaciones esos riesgos que tienen identificados. Ah, vaya, esto es un riesgo financiero, es interno o externo. Los riesgos financieros los tenemos internos y externos en la organización. Y esta es una manera lúdica de ver en qué sector están. Finalmente, entramos ya al último tema, que también es para invitarlos a que sigan indagando sobre este tema. ¿Cuáles son las normas complementarias a la ISO 31000? ¿Ok? Estas son algunas que me parecieron adecuadas de mencionarlas. Tenemos, nosotros esta noche hemos conversado, hemos intercambiado sobre la norma ISO 31000-2018, que es la gestión de riesgos, pero que trata sobre las directrices, qué es lo que nosotros deberíamos hacer. Tenemos también disponible en la familia 31000, la ISO 31010-2019, del año 2019, que versa sobre las técnicas de evaluación de riesgos, ¿ok? Existen técnicas, son muy variadas, son muy lúdicas, son muy importantes. Los invito a que investiguen y que apliquen en sus organizaciones. Tenemos la 31022 del año pasado, que son directrices para la gestión del riesgo legal. La 31030 del año pasado también, que son las directrices para la gestión de riesgo de viajes. La 31050, que es una guía para gestionar los riesgos emergentes para la mejora de la resiliencia. Y la ISO 31070 y la 31073, que comprenden la terminología para la gestión de riesgos. Es importante que las manejen, las lean, traten de entenderlas, indaguen sobre ellas y vean la aplicación oportuna, adecuada o no a sus organizaciones. Dicho esto, espero haber cumplido con sus expectativas, espero que haya sido provechoso para todos ustedes esta disertación. A mí me encanta compartir el conocimiento, de nada sirve que yo tenga una experiencia y que no se pueda transmitir, porque estamos y más aún en la situación en la que estamos viviendo. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero antes quiero desearles a ustedes muchísima salud y por sobre todo que sean agentes de cambio. Estamos en una situación que fácilmente la podríamos manejar. Los pasos son sencillos, no es complicado, distanciamiento, respetar ciertas normas, y cada una de las 72 o 73 personas que están en esta noche acompañándome pueden ser agentes de cambio a nivel de sus familias y a nivel de sus organizaciones, simplemente siguiendo las normas que se están estableciendo
obteniendo información de fuente confiable y difundiéndola. El WhatsApp, el Facebook a veces no es una fuente confiable. Ustedes son personas letradas y saben cuáles son las fuentes confiables y los invito a que apliquen la gestión de riesgos obteniendo la información adecuada y difundiéndola entre sus partes interesadas, al interior, al exterior de su organización y entre su familia. Muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta respecto a este tema, los leo. Voy a empezar a leer las preguntas por el tiempo. Me parece que solo vamos a tener espacio para una o dos preguntas. ¿Cómo determino el riesgo crítico en cada proceso? Por el impacto que va a tener en él. ¿Qué impacto va a tener? ¿Lo va a paralizar? ¿Lo va a hacer más lento? ¿Va a tener un impacto económico? ¿Va a tener un impacto de tiempo? ¿Y cómo valoras personalmente tú ese impacto? Vas a establecer, Daisy Rosell, buena pregunta, muchas gracias. Vas a establecer qué es más importante. Tú vas a identificar en un proceso varios riesgos y seguramente los vas a establecer. Mira, de acuerdo a mi tabla de riesgos, este y este es crítico. Entonces ahí tienes que tener mucha muñeca, ver los recursos que dispones, ver el tiempo que dispones, ver la metodología que puedes implementar y establecer el orden y el tratamiento que le vas a dar. Y como les he mencionado, tienes varias opciones de hacer. No hacer nada, eliminar el riesgo, modificar la probabilidad o el impacto, etc. ¿Ok? Otra pregunta que tengo, ¿solo se enfocan en una sede? No. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, la pueden hacer a través del chat. Si no, ya estamos casi a la hora límite y solo me quedaría agradecerles por su participación. Pues no. Álvaro, creo que ya no se ha presentado más preguntas, entonces reiterarte el agradecimiento a la ponencia que hemos tenido esta noche y ya quedan en manos de Álvaro para darle las instrucciones de cierre de esta ponencia. Gracias, Álvaro. Ok, excelente, Verónica. Muchas gracias por tu ponencia, muy interesante, muy ilustrativa. Bueno, gracias por compartir conocimientos. Esperamos tener también otra oportunidad para temas relacionados a tu experiencia. Muchas gracias, Verónica. Saludos, excelente presentación. Gracias y buenas noches. Buenas noches. A todos, por favor, muchas gracias por su participación a través en el chat y a través de la plataforma les he compartido la evaluación para que cada uno de los que están interesados en la emisión de certificado puedan desarrollar la evaluación y también invitarlos que todos también puedan desarrollar la evaluación para que vean de alguna manera su nivel de comprensión de esta charla interesante, de este tema muy interesante, lo que es gestión de riesgos. Por otro lado, también invitarlos. El 17 estamos iniciando un programa online de sistemas integrados de gestión, todo relacionado a interpretación e implementación de ISO 9001, 14, 45001, auditoría interna. Les invito también para que puedan participar, va a ser de muy buena calidad. Comparto el enfoque de Verónica. Nuestra visión como organización es compartir conocimiento, transmitir experiencia, porque creo que es la única manera de poder salir, de poder desarrollarse como profesionales. Si nos desarrollamos como profesionales, también contribuimos también al desarrollo de nuestro país. Y eso es muy importante, al menos como enfoque, como organización que tenemos y el equipo de profesionales también alineado a esa visión. También les invito a que revisen la página web. En la página web tenemos programas especializados tanto en sistemas de gestión, prevención de riesgos laborales. Le voy a compartir en este momento una dirección para que ustedes puedan
puedan tener mayor información. Está a detalle varios programas en formato grabado de mucho valor y también de buena calidad. Así que gracias por su participación. Igual están invitados, cada 15 días tenemos eventos también de webinars similares para generar valor, contribuir de alguna manera en el desarrollo de cada uno de ustedes como asistentes, ¿no? Ante una gota de agua, ante un mar de conocimientos que existe en la actualidad. Muchas gracias y buen fin de semana y hasta otra oportunidad.